en Gálatas capítulo 5. Y allí vamos a meditar un poco en esta hora. Y el tema que vamos a hablar, hermanos, que quiero compartir con ustedes es el andar en el Espíritu. Verso 16, y luego les voy a indicar otros versículos. Vamos. Amén. Le damos gracias a Dios y a nuestra hermana Guadalupe por la palabra que nos dio ayer, ¿verdad? Amén. Nos gozamos escuchando. Y también quiero felicitarla a ella, porque fíjense que la hermana ayer me llamó a mí y me dijo que ya cuando eran como las 4:30 por ahí, llegó su familia. Y la familia de ella pues no son cristianos, sus hermanas, ¿verdad? Son bastante católicos. Y llegaron, dice, a su casa con comida, con bebidas, para celebrar porque ella estaba de cumpleaños. Entonces, pero ella tenía que predicar en el servicio de las damas. Entonces le dije yo, ha hecho una actitud que a mí me ha llamado la atención, porque ella estuvo un rato con su familia y después les tuvo que decir, lo siento, pero voy a tener que ir a la iglesia porque tengo un compromiso. Porque otros de nosotros no hubiéramos venido. Hubiéramos dicho, no, estamos en la celebración, mi familia ha venido, yo no puedo dejarlo solos. Eso sería mala educación. Mejor me pierdo el culto y pongo la excusa y me quedo aquí. Pero le dije yo, hizo una actitud de que pone a Dios primero. Y a Dios debe de ser primero en nuestras vidas, hermano. Amamos a nuestra familia, como mi mujer me dice a mí, yo te amo, pero amo a Dios primero. Ahí veo vos si te pones celoso. Entonces, pero amamos a Dios primero, amamos a nuestra familia, pero Dios es primero en nosotros. Porque si tenemos una familia es porque Dios la dio. Entonces yo tengo que adorarlo a Él primero. Y qué bueno que la hermana pues hizo algo que también me llama la atención, me enseña a mí, vino a predicar la palabra de Dios. Pero no se quedó en su casa, ¿verdad? Entonces, que Dios la bendiga. Amén. Capítulo 5 de Gálatas y el verso 16, ¿lo tienen? Amén. Pónganle atención, hermano, en esto, porque ven, nosotros leemos, ¿verdad?, de corrido y solo cumplimos la lectura, pero el Espíritu no lo discernimos. Pero ahora yo quiero que lo discernamos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos que hacen, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora vamos al verso 24. ¿Lo tienen? Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, repitámoslo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Que Dios añada bendición a esta palabra. Hermanos, hay una pregunta que yo quiero hacer. Para usted, si usted dijera que va a identificar la espiritualidad de un cristiano, de cualquiera de los que estamos acá, ¿qué usaría usted para descubrir eso? ¿Cómo usted evaluaría eso? ¿Cómo? La forma de vida de la persona. ¿Alguien tiene alguna otra cosa más? El hablar, testimonio. Y si nosotros también, otra pregunta más, si nosotros queremos evaluar el nivel espiritual que hubo en un servicio, en una reunión de cristianos en la adoración, ¿cómo haríamos esa evaluación nosotros? Si el servicio estuvo bendecido o no estuvo bendecido. ¿Cómo mediría usted eso? Para que nosotros, después de que se termine este servicio, nosotros saliéramos y dijéramos, el servicio no hubo bendición, o dijéramos al contrario, en el servicio de hoy
hubo bendición. Ahí no participaste. En los que participen. Sé que aquí puede participar uno que no. Sí, que apaguen. Lo que pasa es que a veces el culto puede estar bendecido y el pueblo se puede gozar. Pero yo, si no me meto al gozo del Espíritu Santo, el culto estuvo bendecido, pero yo voy a decir, no hubo bendición. Pero no es que no hubo, yo no traía un corazón dispuesto. Entonces no puedo medir el culto que estuvo bendecido por lo que yo sentí, sino por lo que todo el pueblo sintió y cómo se gozó el pueblo. Porque aquí, hermano, yo quiero, y algunas veces yo ya he dicho esto, aquí de repente, hermanos, puede venir a hablar a alguien que a lo mejor no ande tan bien con el Señor. Pero con tal que no se vaya a parar alguien aquí a hablarnos barbaridades y cosas contrarias a la Biblia, a veces Dios usa al diablo para hablarnos también a nosotros, ¿verdad? Así como usó aquella burra para hablarle a un hombre. Pero depende, como decía el hermano, tocó un punto importante, la conexión en el que yo esté con Dios. Porque mi bendición, ¿de dónde viene? Viene del cielo, no viene de nadie más en la tierra. O sea, algunas veces nosotros nos suceden cosas porque estamos mal en el aspecto que nosotros creemos que la bendición va a venir de aquí, de la persona que esté aquí, y no viene de Dios. Entonces, yo sé que es importante, con esto no estoy diciendo que no importa cómo andemos y vamos a hablar yo sé que es una demanda que el que habla la palabra de Dios la viva, Así es, amén. porque esa es la ley. Amén. Entonces, y cuando yo escucho a una persona hablando que vive la palabra, me edifica mucho. Pero de repente, si alguien escucha una palabra de alguien que no la está viviendo como debe de ser, yo tomo lo bueno y rechazo lo malo también. Que la Biblia dice, ¿verdad? Oírlo todo y retener lo bueno. Entonces, pero yo sé que algunas veces hemos tenido algunos conceptos nosotros mal equivocados a veces, en lo que cómo nosotros podemos medir la espiritualidad en la vida de un creyente o en un servicio que tuvimos de adoración al Señor. Y eso es lo que yo quiero dejarle claro a ustedes en esta hora. Porque nosotros a veces creemos que la vida de un cristiano está siendo bendecida espiritualmente por ciertas cosas que vemos, que observamos y ciertas acciones que nosotros vemos en la vida de ciertos cristianos y que no las vemos a veces en otros. Entonces, y un servicio nosotros a veces lo analizamos si estuvo bendecido o no por todo lo que se hizo en el servicio, el mover y aunque eso tiene que ver, no es todo. No es todo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia que la Biblia nos está hablando a nosotros? Que este último versículo que leíamos dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia a eso? Me dijo alguien a mí. Que la Biblia dice, si estás viviendo, andar, ¿cómo va a ser eso? Bueno, hay que hacer diferencia entre las dos cosas. Una cosa es vivir y otra cosa es andar. ¿Cuándo empieza a vivir un bebé? ¿Cuándo nace? Desde que está concebido en el vientre de la mamá, ese bebé vive, tiene vida y vive. Pero anda ese bebé. Son 9 meses que está encerrado en esa bolsa dentro del vientre de la mamá, pero tiene vida. La mamá siente que se mueve. Y después de que se llega el momento que ese bebé da luz, ese bebé vive, pero tampoco anda. ¿Cuánto es el promedio que se tarda un bebé para andar? ¿Cuánto? Depende, ¿verdad? De lo que comió la mamá cuando estaba embarazada. Entonces, pero entonces, hermanos, ponme atención aquí. Entonces el bebé tiene una etapa de su tiempo, de su vida que vive, pero no puede andar. Porque la palabra andar, sencillamente, así dice el diccionario, es mantenerse caminando. Eso es andar. No es lo mismo que a mí me digan vivir en ese edificio, a que me digan andar en ese edificio. Porque si me dicen vivir en ese edificio, yo puedo estar viviendo así, mire, y estoy viviendo en el edificio, ¿sí o no?
voy a estar viviendo en el edificio. Pero si me dicen andar en el edificio, ¿puedo estar así? No, porque el andar denota una acción en mi vida. Podemos decir que el vivir, si la tomó en la forma pasiva, entonces es estar ahí, vivir. Pero el andar denota acción, es actividad en nuestra vida. Entonces, es diferente que la Biblia nos diga vivir en el Espíritu a andar en el Espíritu. Y este ha sido nuestro problema y tenemos que admitirlo. Y cuando hablamos y vemos la palabra de Dios a través de la Biblia, lo que la Biblia, Dios nos quiere hacer a nosotros, hacernos entender algunas cosas para que nos ayuden a vivir mejor delante de Él. Porque nosotros venimos aquí, hermanos, nos congregamos, este es el santuario provisional que nosotros tenemos. Y vivimos aquí, el tiempo que tenemos del servicio. Y cuando estamos aquí en el servicio, el tiempo del servicio, todos nosotros decimos, estoy viviendo en el Espíritu. Porque estamos adorando a Dios, ¿verdad? Y por cortesía, aunque usted tenga un enemigo aquí, no le va a gritar nada aquí mientras estamos en el culto. Por educación, ese hermano me cae mal, pero usted no le dice nada. Dice, no, porque este es el tiempo que estamos adorando a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se nos hace fácil vivir de una forma pasiva y estar allí, nosotros denotando somos cristianos y que estamos adorando a Dios, pero ¿qué sucede cuando nos toca andar? Y cuando salimos de este lugar nosotros. Entonces, un bebé está tranquilo mientras lo tiene la mamá sus primeros 12 meses, porque lo cargan en una sillita, lo acuestan en su cunita, lo levantan, si lo van a sacar lo ponen en la silla, y ahí está en ese vivir. Pero ¿qué cuando el bebé empieza a caminar? Cuando empieza a andar. Ahí donde empieza el problema, ¿no? ¿Y qué son las características que se empiezan a ver muchas veces? A ver niños que empiezan a verse con moretones. Porque donde ellos en ese andar, ellos empiezan a darse golpes. ¿Y cuál es el resultado? Que como él quiere andar y todavía no tiene bien el equilibrio, se cae, se golpea, choca con algo. Esto quiere decir que el andar tiene una demanda más grande que vivir. Y parece que algunas veces nosotros no hemos podido entender estos cambios entre vivir y el andar. Vivir es no hacer venir. Y yo hasta escuchaba, hermanos, escuchaba a un maestro que nos dio unas clases en esta semana pasada que dice él, porque cuando dice él, que la religiosidad es hipócrita, tiene mucha hipocresía, decía él. Y yo analicé y dije, es una realidad. ¿Por qué tiene hipocresía la religiosidad? Porque nosotros nos volvemos hipócritas. Y decía él, por ejemplo, decía, hay hermanos que cuando tienen un privilegio en la iglesia, ellos dicen, no puedo pelear con mi mujer o con mi marido porque tengo privilegio en la iglesia. Y como tengo privilegio en la iglesia, voy a ir al culto estos días porque tengo privilegio. Y tengo que ir a desempeñar ese privilegio. Pero ¿qué pasa cuando desempeñó el privilegio? No vuelve a orar, muchos no se vuelven a congregar y empiezan a pelear. Ahora no tengo privilegio, si querés venirte, dele. Entonces, ¿quién nos enseña eso? La religiosidad espiritual a nosotros. Pero el andar en el Espíritu no nos va a enseñar eso. Porque el andar en el Espíritu nos va a decir, estás en la iglesia, pórtate bien. Salís de la iglesia, pórtate bien. Estás en tu trabajo, estás en la calle, estés donde estés, pórtate bien. Porque estás andando en el Espíritu. Y andar en el Espíritu quiere decir que Dios a través de su Espíritu Santo está controlando mi forma de vivir. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque aquí el apóstol es bien claro cuando dice, anden en el Espíritu por favor y no satisfagan los deseos de la carne. Y él dice, porque estos se oponen entre sí. ¿Y quiénes andan estos dos? Usted mismo y yo los andamos dentro. Pero estos dos se oponen, se pelean entre sí. ¿Para qué dice él? Para que no hagáis
lo que queréis. He escuchado a muchos hermanos diciéndome, es que yo no quisiera ser así. Yo quisiera entregar mi vida bien al Señor. Yo quisiera servirle al Señor, entregarme de lleno todo mi ser, consagrarme y desempeñar, porque Dios tiene dones y talentos para todos los que estamos aquí. Hay gente que me ha dicho que yo quisiera, pero no puedo. ¿Qué me está diciendo con eso? Porque hay una lucha entre mí y está ganando más la carne que el espíritu. Por eso no puedo hacer lo que yo quiero. Pero Dios quiera que esta noche, a través de su espíritu, nos dé un toque a todos nosotros y nos enseñe cómo andar en el espíritu y experimentemos entonces las cosas grandes que Dios puede darnos y tiene para nosotros al someternos a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, otro problema que nosotros tenemos, hermanos, es que nosotros amamos más los sucesos que los procesos. Una vez me dijo a mí, llegué a la casa de una familia y me dijo a mí, venga hermano, me dijo, le voy a enseñar las fotos de mi matrimonio. Entonces, ¿y sabe qué me sacó ahí? Las fotos de su boda, del día de su boda. Entonces yo le dije, estas no son las fotos de su matrimonio. Usted me está enseñando las fotos de su boda. ¿Sí o no, hermano? Sí. Porque el matrimonio, ¿qué es? El matrimonio empieza con el suceso de la boda, pero ¿cuándo termina? Cuando se muere uno de los dos o Cristo venga y se los lleve. Entonces yo no le puedo enseñar a nadie las fotos de mi matrimonio, porque mi matrimonio está en proceso y se va a terminar el día que ella se muera o yo me muera, o Cristo venga o nos muramos los dos juntos, o Cristo venga y nos lleve al cielo. Ahí se va a cerrar el ciclo y el periodo de mi matrimonio. Pero el día que me casé con ella, esa fue la boda. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que estamos confundiendo sucesos con procesos. Y nosotros amamos más los procesos. Muchas veces amamos más los sucesos que los procesos. Por ejemplo, que el Espíritu Santo venga sobre la vida de una persona. ¿Qué es eso? ¿Ese es el proceso del cristiano? No es eso. Que el Espíritu Santo venga y lo bautice a usted con su poder sobre su vida. Ese es un suceso. Pero el proceso de su vida cristiana, entonces puede empezar, o el día que usted se entregó a Cristo, empezó su proceso. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando Cristo venga o cuando me muera. Pero nosotros hemos confundido un poco eso. Entonces nosotros, ¿sabes? Y quiero aclarar bien esto, hermano, porque nosotros, la iglesia de Dios, somos una iglesia pentecostal. Y nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos en hablar en lengua. Creemos en danzar. Yo creo que el Señor, si me quiere tirar al suelo, me tira. Y caer en un éxtasis. Y recibir visión y bendición de Dios en mi vida. Pero eso nada más es un proceso. Pero yo esperaba que algunos me dijeran, pues son sucesos. Pero yo esperaba que algunos me dijeran, bueno, yo voy a medir la vida espiritual de un hermano si habla lenguas, si danza, si es bautizado con el Espíritu Santo. Porque ¿sabe cuántos hay en el mundo que hablaron lenguas y son bautizados con el Espíritu Santo? Muchos. ¿Y qué ha pasado con ellos entonces? ¿Por qué? Salieron del proceso. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Entonces, porque yo escuché a un hermano y me llamó mucho la atención la oración de un hermano que escuché en la iglesia, en una oración, y él decía, Señor, bendícenos. Y decía él, mira, Señor, aquellos hermanos que gritan en la iglesia, que no van a estar gritando solo por gritar en los cultos. Y decía él, y bendice a aquellos que llegan y son calladitos. Y allí en ese silencio están absorbiendo tu palabra y se están llenando de ti. Porque muchas veces nosotros creemos, hermanos, que si una persona no habla en lengua, no danza y no es bautizado con el Espíritu Santo, nosotros decimos, no, ese hermano no es espiritual. ¿Y qué pasa con los que hay aquí que no se les ve nada de eso? ¿Serán cristianos o no son cristianos? Entonces, el hermano Samuel mencionó una cosa bien importante. ¿Cómo yo voy a medir la vida espiritual de un cristiano? En su andar. En su andar voy a medir la vida espiritual de un cristiano.
¿cómo estuvo el culto en el que me reuní yo? No es solo porque nosotros, hermanos, cuando yo digo que amamos más los sucesos, nosotros, por ejemplo, amamos que vengan predicadores aquí y que el predicador brinque, que salte y la gente, toda la gente se emociona. ¿Sí? Pero ese es un suceso. ¿Qué pasa cuando termina la reunión? Entonces, por eso yo no estoy en contra, porque miren, la vez pasada me dijo a mí un hermano, qué grosero, me dijo, habían unos hermanos hablando en lengua y la interrumpieron. Hermano, yo le quiero explicar esto. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Si alguno dice que yo hablo más lenguas que ustedes, dice, pero la cosa es que esta situación hay que controlarla, dijo él. Porque Pablo dice que la profecía es más importante que las lenguas, si las lenguas no tienen intérprete. Entonces dice, si en un culto están hablando 2 o 3 hermanos en lengua y no hay quien las interprete, por favor, en amor, cállese y deje que se haga lo demás del culto. Porque Pablo enseña ese orden. Porque el que habla en lenguas, dice, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Y el fin de estar aquí, o sea, usted me dice, hermano, es prohibido. No, hermano, si usted se quiere quedar aquí después del culto hablando lengua, usted habla lengua hasta que se termine el día o lo que usted quiera. Porque al hablar en lengua significa que un creyente, si son lenguas de Dios, se está edificando espiritualmente él en la presencia de Dios. Pero la lengua, dijo Pablo, si no hay quien las interpreta, no edifica la iglesia ni edifica el inconverso. Entonces hay que tener cuidado en esto. Entonces yo, como yo dije, si yo alguna vez lo he dicho, si yo estoy predicando acá, pero de repente el Espíritu viniera y todo el mundo quiere empezar a hablar en lengua, ¿sabe qué hiciera yo? Callarme. Señor, si estás derramando tu Espíritu sobre todos los creyentes que están aquí y están siendo edificados de parte de ti con tu Espíritu Santo, ¿para qué voy a hablar yo? Pero si solo hay 1, 2 o 3 hablando en lengua, Pablo, y nadie las está interpretando, que se calle y que dé lugar a la profecía, que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la lengua? Como les decía yo, hay mucha gente en el mundo que ha hablado en lengua, que se ha bautizado con el Espíritu Santo y hoy está fuera de eso. Si yo le digo al Señor, si un día, y le oro a Dios por eso, le digo, Señor, si un día nos hiciera danzar a todos los que estamos reunidos adorando a Dios, qué bonito fuera. Porque yo he visto danza hermosa en el Espíritu Santo, hermano. Mire, la gente en medio de la banca danzando, hablando en lengua y todo bonito y en orden. Pero también he llegado a unas iglesias que la gente se brinca, le tumba la mesa, que le golpea al otro hermano, y yo en eso no creo. Porque la Biblia me dice que Dios es un Dios de orden, no de confusión ni de desorden. He visto hermanos que dicen, ¿por qué andan queriendo tener al que está danzando? Si está danzando en el Espíritu, no se va a golpear ni va a ir a montar encima de otro. Porque el Espíritu Santo es ordenado. Y se va a denotar en nuestras vidas cómo nosotros es nuestro andar delante del Señor. Mira, una vez yo tuve que hablar con una señora en El Salvador, porque era una señora que llegaba cada 15 días a la iglesia y hablaba en lengua y danzaba todo el culto. Y un día la señora se peleó con su esposo y se separaron, se dejaron. Tenían una hembra y un varón como producto de su unión. Porque el hombre le fue infiel, entonces el hombre se fue y ella quedó amargada, resentida, por supuesto. Pero cuando pasó el tiempo, el hombre un día yo me lo encontré y me dijo, ¿usted cree que yo puedo regresar a la iglesia? Me dijo él. Yo quisiera volver a la iglesia y ver si puedo recuperar mi matrimonio, me dijo él, mi hogar, mi familia. Entonces, y vine yo y le platiqué a la hermana, pues, porque como yo vi que ella venía, hablaba en lengua y se miraba bien espiritual, yo le dije, hablé con el papá de sus niños y dice que él está pensando. Ella me dijo, mire, me dijo, si ese diablo viene aquí, me dijo, yo me voy de esta iglesia. Así que de usted depende. Si le quiere dar lugar a él que entre, yo no voy a estar aquí en la iglesia viéndole la cara a ese diablo. Entonces le dije yo, hermana, yo tenga cuidado con lo que me ha dicho. ¿Por qué? Tiene 2 hijos con él, ¿verdad? Sí, me. Bueno, le dije, si el diablo es el papá de ese niño, le dije yo. Entonces le dije yo, ¿quién es la mamá? Porque la leyenda dice que el diablo se casó con la ciguanaba y tuvieron al cipitillo.
Entonces cuando ella se me quedó así, mire. Entonces, hermanos, entonces yo pienso, hermanos, la Biblia en Apocalipsis tiene una palabra bien importante que dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces yo dije, si esta hermana es espiritual y ella cada vez que llega habla en lenguas, dije yo, pero ¿qué espíritu será el que le da esas lenguas si no está escuchando la voz del Señor? Porque otra mujer sabia y honesta hubiera dicho, bueno, hermanos, en realidad la Biblia dice que si un hombre es infiel o la mujer es infiel, queda en opción del otro si lo perdona o no la perdona, en el aspecto de como esposo o como esposa. Pero en ofensas, la Biblia no me pregunta si lo debes de perdonar o no, la Biblia dice perdonarlo. Entonces yo digo, si esa mujer me decía, si ese hombre llega a la iglesia, yo me voy. Entonces yo dije, ¿qué clase de espíritu es el que tiene? Porque en otra mujer voy a decir, bueno, yo ya no puedo vivir con él. Porque por esto que pasó, yo decidí cortar esa relación ya. Pero que él venga a la iglesia y adore a Dios. O podrá haber una mujer o un hombre con el Espíritu Santo y sintiendo odio y tratando de diablo a otro aquí en la iglesia. No puede haber. Entonces, cuando ella me dijo esas cosas, yo entendí y dije, pues esta señora viene a hacer un sucesito aquí a la iglesia, hablar en lengua, pero andando en el Espíritu no está. Porque si estuviera en el Espíritu, aquí no podemos irnos, hermanos, porque viene otra persona. O como yo dije la vez pasada en una predicación de la tarde, aquí no se va a ir un muchacho solo porque se peleó con la novia y me dice, no, porque me peleé con ella, me cortó a mí y para no estarle viendo la cara a ella. Y bueno, y entonces, sí, por ella venía entonces. Entonces le dije yo, cuando usted vaya a la iglesia y tenga otra novia y lo vuelva a hacerle, entonces, pues, entonces va a andar de iglesia en iglesia. Porque la verdad es que el cristiano que camina, el cristiano que anda en el Espíritu, ahí es donde va a manifestar, ahí es donde va a probar, como dije yo, ¿dónde es que el niño empieza a dar golpes? Cuando empieza a andar. Porque cuando está viviendo de la manera pasiva, él no va a tener golpes. Entonces, ese es el andar cristiano que nosotros vamos a dar a entender y a demostrar si somos o no somos. Porque como dije alguien, aquí en la iglesia va a ser difícil que aunque alguien nos esté odiando, nos esté haciendo un mal, que nos venga a insultar aquí, nos diga un montón de cosas. Va a ser difícil. Por educación la gente no lo va a hacer. Pero allá afuera sí se lo pueden decir y me lo pueden decir a mí. Porque ese es parte del andar. Entonces, ¿qué hago yo si ando en el Espíritu y de repente saliendo de aquí? Por eso decía yo que estaba escuchando el mensaje de la hermana de lo que ella presentó. De la historia de Ana y de Penina, que dice que la amargaba. Y la mujer, es cierto, se enojó porque dice que la enojaba cada día. La mujer se enojó. Pero la mujer no tomó acción que le degradara a ella su relación con Dios. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no. Yo puedo estar enojado por algo, pero puede ser que no peque, porque si tengo que tener control en esa situación. Entonces, Ana se enojó cuando estaba recibiendo todo aquellas cosas que su adversario estaba haciendo. Ella se enojó, pero de repente le tomó la palabra al hombre. Y dice que se fue entonces y se fue a presentárselo a Dios. Entonces, yo voy a demostrar mi andar cristiano, hermanos, cuando de repente en mi andar, porque el andar denota acción, y estar en una acción, cualquier cosa nos va a atacar y va a venir a nosotros. Entonces, ahí es donde yo voy a demostrar, como decían los viejitos, de qué estás hecho. Entonces, una vez yo me quedé, tuve esta experiencia, hermano. Porque yo decía, cuando nosotros pensamos en una campaña, nosotros siempre decimos, ¿quién es el que habla más fuerte para que venga a hacer esa campaña, verdad? ¿Quién es que brinca y habla lenguas cuando predica y todo eso? Ese que queremos traer nosotros. Porque como nos gustan los sucesos. Entonces, una vez llegó un hermano, llegó una persona que no era pastor, era un líder de distrito. Llegó a predicar en la iglesia de Salvador. Mira, hermano, ese hombre tenía una voz tan suave, pero que para oírlo, si usted no estaba al cuidado, se quedaba en el aire, usted no oía y ni entendía nada. Entonces, llegó él y empezó a predicar, hermanos. Entonces, pero cuando empezó a predicar, de su forma que tenía, era una forma suave de hablar, pero se sentía aquella bendición en las palabras que hablaba. Mire,
a mí me sirvió como una lección, porque ese día yo vi a toda la iglesia así. Entonces después, cuando terminó el culto, ¿por qué? Porque la gente estaba callada, pero yo sentía que la gente estaba recibiendo la palabra de Dios. Usted ha visto eso, que vienen predicadores y si usted no está diciendo amén y diciendo aleluya ya, usted está en la carne. Y yo como predicador, yo no me fijo en eso, yo me fijo qué está haciendo la gente cuando yo estoy predicando. Amén. Porque hay gente que no está diciendo amén, gloria a Dios, haciendo bulla, pero ahí están comiendo la palabra de Dios. Entonces le dijo a mí un hermano cuando terminó el culto, me dijo, hermano, invitémoslo más a él, me dijo, para que se eduque un poco la iglesia. Porque ese hermano, mire, toda su predicación fue como de una media hora, pero la gente así estaba. Porque si hacía tantito ruido, ya no escuchaban, porque el hombre hablaba bien suavecito. Pero hablaba suavecito, pero bueno y directo y con la unción de Dios. Entonces la gente, mire, traigámoslo más para que la gente se eduque. Mire, se sentía un silencio, me dijo, cuando estábamos, porque la gente quería oír. Entonces, yo no voy a medir si en el culto hubo o no hubo bendición por algún suceso. Si hay derramamiento del Espíritu Santo, si alguien dice gloria a Dios, a mí no me molesta, está bien que se alabe a Dios. Pero yo quiero ver cómo es el andar de esa persona después que termina un suceso. Amén. Porque eso es lo que va a denotar en mí qué es lo que está pasando en mi vida, si yo ando en la carne o ando en el Espíritu. Porque miren, hermanos, y hay que ser honesto en esto. Muchas veces nosotros hemos tenido tiempos en nuestra vida espiritual que no hemos pecado porque no nos ha salido nada. Que hay que ser honesto. Pero el creyente que anda en el Espíritu, aunque le salga, le dijo José a aquella mujer, mira, le dijo, tu marido me ha puesto a mí en un lugar donde me ha dicho que todo yo puedo tener control de ello y nada me ha prohibido de sus bienes y todo lo que tiene, excepto tú. Porque si yo hiciera eso, le dijo, voy a defraudar a mi patrón y voy a pecar delante de Dios. Eso es andar en el Espíritu, hermano. Amén. Pero ¿qué hicieron los hombres o qué hiciéramos los hombres que estamos acá? Y me gustó mucho lo que dijo el predicador de ayer, un pastor. La vez pasada que él vino nos dijo su edad, él tiene como 54 años. Entonces dijo él, hermano, y dijo a los pastores dijo, cuídense de las 3 F que destruyen la vida de los pastores. Dijo. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 F? Fs. Falda, fama y fortuna. Bueno, digo, falta, fama y finanzas. Esas son las 3 F que destruyen al hombre, la fortuna y las finanzas. Entonces, hermanos, dijo él, cuídense, porque ¿qué haríamos nosotros si de repente a nosotros los hombres nos parece una mujer y aquí está? O lo va a buscar a su casa, porque todo se da. Lo puede ir la mujer, usted sabe que se quedó solo, lo puede ir a buscar a su casa. Entonces, ¿qué haría usted? Y usted dice, bueno, en la arca abierta el gusto peca. Entonces, y tomaríamos eso. Ahora, ¿cómo yo voy a demostrar si mi andar es en el Espíritu? Entonces es diciendo no. Como dijo un predicador y un escritor una vez, dijo él, Pablo dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con estas pasiones. Entonces decía un escritor que una ocasión a él le salió una dama de la noche, de las que acompañan, hace compañía. Él era un pastor y dice que cuando se le acercó a la mujer, le dijo, ¿necesitas un tiempo? Yo te lo doy. Y él le dijo, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque estoy muerto. Entonces dice que ella le dijo, que lo asustaba y, ¿cómo que estás muerto? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que tenés? Le dijo, ¿estás enfermo de la mente? No, le dijo él. Yo le entregué mi vida al Señor y mis pasiones, mi carne y mis pasiones han sido crucificadas con Cristo. Y como dice Pablo también en Romanos 6, fuimos bautizados con Él en su muerte y también resucitados para andar en vida nueva y en novedad de vida. Entonces, allí es donde se demuestra el andar en el Espíritu. Cuando el hombre y la mujer dice, hablé de los hombres, o qué tal las mujeres. Si de repente un hombre, porque eso es en el andar, que usted sale para un lado, para otro, y alguien le tira un piropo, alguien le dice, mira qué bonita estás. ¿Y qué hace esa mujer?
Ajá, ¿cuándo pues? ¿Cuándo podemos hacer algo? Y es sorprendente, hermano, que en mi tiempo, cuando yo tuve que conquistar a Blanca, ¿cuánto costaba conquistar a una novia para casarse con ella? Con ella. Eso costaba ir a los pozos porque no había teléfono. Estar vigiando que la mamá estuviera dormida en la casa para que fuera ella sola y entonces uno poder hablar con las novias. Eso costaba. Pero al extremo que hemos llegado hoy, que se encuentra el hombre y la mujer y solo se acaban de conocer en Facebook y ya están poniendo una cita para ir y dormir juntos. O sea, eso está terrible hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Un hombre o una mujer en el espíritu tiene que decir, no. Porque si yo hiciera esto, voy a hacer algo malo, voy a dañar a mi familia, voy a dañar a mis hijos, porque el pecado siempre nos daña primeramente a nosotros y daña a los que están a nuestro alrededor. Y además de todas esas cosas, lo más principal de todo es, pecamos contra Dios. Y pecar contra Dios es ponernos en riesgo delante de Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decirle, Señor, aquí, Señor, Dios, quiero demostrar mi andar en el Espíritu, cómo debo de conducirme yo, cuando el diablo me presenta oportunidades, cuando el diablo me ataca. ¿Qué hace usted si hay un dinero, un paquete de dinero medio descuidado en una casa de las que usted limpie? Usted diría, nadie me está viendo. No, algunos no lo hacen porque hay cámaras en las casas. Y dicen, no, que si lo agarro ahí va a salir en la cámara. Y voy con la doctora Polo y ahí va a pasar el video. Pero un hombre o una mujer andando en el Señor, ahí está una cosa mal puesta, ¿la puedo agarrar y darle bebé? No, Dios me está viendo, porque el ojo de Dios está sobre todo lugar para ver cómo yo me conduzco cada día en mi vida. Entonces, ¿no les parece, hermanos, que analizando todo esto, nosotros necesitamos decirle al Señor que queremos andar en el Espíritu? Amén. Por eso Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, por favor, hermanos, andemos en el Espíritu. Que cuando tú salgas y alguien te ofende, que esa persona que aunque por mucho daño que te ha hecho, como decía yo, un hombre o una mujer tiene todo el derecho de determinar si pasó algo que es correcto, como la Biblia enseña, de decirle a una mujer, un hombre, mira, esta relación se cortó, pues. Esto ya se terminó. Pero odiar a la persona yo no puedo. Odiarla a él o a ella no se puede, porque estamos en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando en nuestro caminar de repente vamos saliendo de la iglesia? Y ahí nos encontramos con oposiciones del enemigo. Amén, así es. Que usted va saliendo de la iglesia y de repente sale y ahí algo le insulta, le dijo algo que lo dañó, le molestó su vida. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, Señor, soy tu hijo, soy bienaventurado si dicen cosas en mí, en contra de mí, mintiendo. Gozaos y alegraos cuando os ultrajen y os persigan, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nosotros caemos en la trampa del enemigo. ¿Y sabe qué? Rapidito, hermano. La vez pasada una mujer me puso queja a mí. Porque salió alguien para afuera y esa puerta de allí, yo soy el que he dicho, manténganla cerrada, no es culpa, ahí hay 2 baños, ahorita ya van a arreglar el otro. Pero hay gente que le gusta irse para los pasillos allá. Iba saliendo alguien allí y dijo, ¿quién diablo cierra esta puerta? Y el me dijo, mire, yo no le respondí porque yo creí que me iba a pegar. Y le dije yo, le hubiera dicho que yo di la orden que esa puerta se mantenga cerrada. Entonces, hermano, esa es esa actitud. Entonces, doy a entender yo que yo vengo y estoy teniendo hipocresía de religiosidad en mi vida. Porque si yo quiero estar bien aquí, cuando estoy aquí en este servicio, en esta reunión, que ustedes me vean bien, aparentar que aquí soy espiritual, pero al salir de allá, ya no ando viviendo como la Biblia me dice, entonces yo estoy viviendo en una falsa religiosidad delante del Señor. Y esa falsa religiosidad no me va a traer nada bueno, me va a destruir y me va a dejar un día expuesto a ir al infierno eterno. Porque mire qué es lo que dice Pablo. Voy a ir terminando. ¿Qué es lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos? Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo estoy yo aseguro mi salvación delante de Dios? Andando en el Espíritu.
El andar en el Espíritu significa acción, mantenerse caminando. Usted sabe que yo no me puedo mantener. Bueno, en las escuelas en mi tiempo lo ponían de plantón a uno. Lo ponían ahí en un ladrillo parado, no te movas. Y es difícil mantenerse así. O manténgase usted, levante un pie y manténgase solo con uno. No se puede. Hay que tener una acción y ese es el andar. Pero en el andar, en esa acción del andar, nos vamos a encontrar con dificultades. Y ahí es donde vamos a dar a entender de lo que somos nosotros, de qué estamos hechos nosotros. Entonces, como Pablo dice, si todos quieren hablar, yo hablo lengua más que todos ustedes, hablemos lengua. Hermano, oremos que el Espíritu Santo se derrame aquí en esta iglesia. Amén. Que hablemos en lengua. Y como dije yo, si el Espíritu Santo, mire, yo conozco gente que cuando el Espíritu vino lo ha bautizado, lo ha tirado al suelo. Pero se han levantado dando un mensaje a la iglesia porque Dios les dio revelación en ese éxtasis en que cayeron. ¿Quién no queremos ese mover del Espíritu Santo? Amén. ¿Ustedes lo quieren o no? Yo lo quiero. Lo quiero en mi vida y lo quiero a nivel de congregación. Amén. Pero no quiero que sea un suceso, solo cuando estoy aquí, cuando ando fuera, estoy dando a entender lo contrario de lo que manifesté aquí en la iglesia. Lo que nos va a ayudar para que un día estemos recibiendo de Dios nuestra salvación, lo grande que Dios tiene para nosotros es el andar en el Espíritu Santo. Voy a terminar diciéndoles esto, hermanos. Ustedes han oído bastante de la historia de la iglesia primitiva en el tiempo de la persecución, en el tiempo de Nerón. En ese tiempo tiraban a los cristianos a la arena, a los coliseos, o los quemaban. En los coliseos alrededor estaban las fieras encerradas y tiraban a los cristianos ahí. Iba la gente como quien va a un cine, se sentaban y tiraban a los cristianos allí y le abrían la puerta a las fieras y aquellas fieras los despedazaban. Y ahí no pasaba lo que pasó con Daniel. Por eso es que el que anda en el Espíritu también tiene esa cualidad y esa característica. Dios no me ayudó en este problema que tenía o no me ayudó en el momento que yo quise, pero yo voy a seguir andando en el Espíritu. Amén. Aleluya. Porque hay gente que si Dios no me sana, entonces ¿qué está pasando? Pues Dios. Porque a esos cristianos cuando los tiraban al coliseo y le abrían la puerta a la fiera dice que en un momento los despedazaban y se los comían. Y no sucedió lo que pasó con Daniel en el foso de los leones. Quiere decir que el andar en el Espíritu también me dice, mira, te conteste Dios o no te conteste. Te conteste cuando querrás o no te conteste. Pero tú tienes que andar en el Espíritu porque es lo que la Biblia me ordena. Y lo que me llamó la atención a mí es que dice esta historia, dice que una vez en esa persecución agarraron a un papá y a una mamá con una niña que tenía como de 12 a 13 años. ¿Quién está aquí de 12 a 13 años? Quizás como Asmarí, ¿verdad? 11. Como Michelle quizás. Fátima tiene edad. Ah, Fátima. Natalie, Melanie también, ¿verdad? Entonces dice que agarraron a estas dos papás con su niña de 12 a 13 años de edad. ¿Y sabe qué dijeron los malos? Dijeron ellos, si les pedimos a estos viejos, porque el lema en ese tiempo era, niega a Jesucristo, maldice a Jesucristo, niégalo y te dejamos libre. Pero si tú sigues creyendo en Cristo, te matamos, te quemamos o te echamos a la fiera. Dice que agarraron a esta pareja de papás y los rociaron con gasolina y los amarraron a un poste. Porque la historia dice que lo que más molestaba a Nerón cuando quemaban a los cristianos era que los cristianos se estaban quemando y soltaban una alabanza para Dios. Dice que así es que Nerón se metía en los oídos, los dedos en los oídos para no oír eso. Entonces dijeron ellos, si les pedimos a estos dos viejos que nieguen a Jesús, no lo van a hacer. Pero ya sabemos por dónde los vamos a atacar. Los vamos a amarrar y les vamos a echar gasolina a ellos. Y antes de prenderle fuego a ellos, le vamos a decir a la niña que si ella maldice a Jesús y niega a Jesús, le vamos a soltar a los papás. ¿Sabe qué dice la historia que hacían los dos hombres amarrados en el poste? Porque dice que la niña lloraba y levantaba las manos como queriendo decir, papá, mamá, ¿qué hago? Y dice que los papás amarrados, a punto de ser quemados, dice que le decían, no nos niegues, hija, este solo es un momentito, ya nos vamos a ver allá en el reino de los cielos, pero no niegues a Jesús, no lo maldigas, porque esto solo es temporal, pronto vamos a tener la recompensa que el Señor nos ofrece a nosotros. Y dice que aquella niña vio cómo sus padres fueron incendiados, pero no negó ni maldijo a Jesucristo. Ese es el vivir y el andar en el Espíritu, hermanos.
Que el Espíritu, a la hora de que podemos estar sufriendo cosas grandes, que el Espíritu nos esté diciendo, no, esto es temporal, viene algo más grande para ti. Ver lo que vio Esteban, que cuando lo estaban matando a piedras, decía él, yo veo el reino de los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ese es el resultado, ese es el final de vivir en el Espíritu. Pero si vivimos en la carne, vamos a hacer sufrir, nosotros, vamos a hacer sufrir a los que nos rodean, y nuestro pago final es el infierno. ¿No cree usted que vale la pena decirle al Señor, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu? Y lo voy a demostrar, Señor, cuando me encuentre con esas dificultades, que en el andar me van a aparecer. Porque veo, en el catolicismo enseñan en el monasterio que es que se encierran ahí. Miren, se encierran ahí 5, 15 años, 10 años de estudio y encierran a las monjas porque según ellos allí no se contaminan. ¿Qué? Es que el que está contaminado y no anda en el Espíritu, mire, los curas salen de tanto tiempo estudiando y encerrados en ese celibato que les imponen y salen a violar niños. Porque el que anda en la carne nadie lo va a detener. La única manera que nos puede ser transformada en nuestra vida es viniendo a la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces la vida cristiana no se trata solo de acontecimientos, de sucesos, hermanos. Si hay sucesos, gloria a Dios por eso, porque Dios nos está diciendo, aquí estoy yo contigo, te estoy tocando, te estoy haciendo sentir mi presencia. Amén. Pero que el Señor quiere que yo le demuestre a Él que estoy andando en el Espíritu. Y que mi vida cristiana no es solo un suceso, sino que he entrado en el proceso de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu, para que un día también herede la bendición que Dios tiene preparada para mi vida. Quiero pedirle que se ponga de pie. Yo le he dicho al Señor muchas veces, yo personalmente, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. El ratito que voy a la iglesia, Señor, por pena, no me peleo con mi esposa porque me van a ver. Pero cuando estoy yo solo, Señor, sigo manteniendo eso en mi vida. Saber que no hay nadie, pero tu presencia está ahí conmigo para verme lo malo que yo haga, lo malo que yo me porto. Entonces, y muchas veces tenemos que entender que nos sentimos incapaces, hermano. El mismo Pablo dijo, hay una cosa terrible en mi vida, dijo él, que lo que no quiero, eso hago. Porque el querer el bien está en mí, pero no lo puedo hacer. ¿Se ha sentido así alguna vez? Yo me he sentido muchas veces. Pero cuando le he dicho al Señor, yo no puedo, Señor, pero tú con tu Espíritu Santo sí me puedes hacer. Aleluya. Así que, ¿por qué no oramos y le decimos al Señor, mira, Señor, que he andado en la carne en este tiempo pasado? Y esto me va a matar, me va a destruir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice.